Paz del Señor, queridos hermanos, los saludamos nuevamente con la paz del Señor, agradecido al Señor por un día más estar a través de este medio trayendo un mensaje de la palabra del Señor, agradecido porque el Señor hasta aquí nos guarda, nos cuida, nos tiene debajo de su mano, sosteniéndonos, ayudándonos y guardándonos de todo mal. Agradecidos al Señor por esta gran noticia del día de hoy. Nuestro hermano Oscar Centurión pudo ser desconectado del oxígeno, de cual lo estaba manteniendo sus pulmones en funcionamiento. Estaba el hermano en un coma inducido para poder restabilizar su salud. Y bueno, fue efectivo lo que hicieron los médicos y el hermano ahora se encuentra respirando por sus propios medios, y eso para la gloria del Señor y también para que nosotros sigamos orando los unos por los otros, confiando en el Señor, que Dios tiene el poder de todas las cosas y la última palabra siempre la tiene el Señor. En esta oportunidad la palabra del Señor está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 13, en el verso número 4. Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Amén a la palabra del Señor. Y pasamos a otro libro de la Biblia, al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10, en el verso número 27, dice la palabra del Señor así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Hemos puesto como título a esta palabra Voces de Pingüino. Y usted dirá, ¿por qué le pone ese nombre el hermano en el día de hoy? Hace unos días, aquí estando en mi casa, en nuestra hora de dispersación, nuestra hora que podemos estar haciendo una que otra cosa o ver, pudimos estar mirando algo que nuestra pequeña hija Victoria quería ver, que era un programa en la aplicación de Netflix que muestra todo lo que es la selva, los animales y todos los demás. Y hubo una parte de uno de los programas, de los capítulos que vimos, que me impactó, me impresionó y me llevó mucho a la reflexión. En la isla de Georgia, cada tanto miles y miles de pingüinos van y ponen y hacen sus nidos, ponen los huevos y hacen sus nidos. Y miles de pingüinos en una isla compacta, chica, junto a lobos marinos, junto a focas, se encuentran en aquel lugar miles de pingüinos. Lo que podía aprender de esto y a lo que me llevaba el Espíritu Santo y el Señor a la reflexión es que mientras el huevito está a punto para ser incubado, la madre sale en busca de alimento, de provisiones, y el padre se queda cuidándolos con las dos patitas encima de él al huevo, porque el huevo no puede tocar el frío ni el piso, y el padre así le da el calor necesario por durante varios días. Prácticamente 3 días, 4 días, está el padre con las dos patitas sosteniendo el huevo entre medio de las dos en el aire, para que el huevito no le suceda nada y pueda ser incubado de la mejor forma. Y luego de todo esto, que nace el pichón de este animal precioso, hermoso, podemos aprender una cosa más de él, que es lo que más me impactó, que cuando nacen quedan en el nido y los padres salen a buscar la comida. En esta oportunidad el padre, el pingüino macho, sale a buscar la comida, y el pequeño pingüino chiquito recién nacido se queda en el nido. Pero cuando el padre vuelve trayendo la provisión, la comida, su sustento, el pingüino chiquitito, pichón, ya no está más en el lugar que estaba. Por lo general empiezan a caminar para todos lados, empiezan a dispersarse entre otros miles y miles de pingüinos, pero el padre se para en medio de una colina y levanta su voz, y el pingüino distingue entre medio de miles y miles de voces la voz de su padre. Y así
pueden encontrarse, gloria al Señor. Pero no solamente eso es impresionante de este animal, sino que también que dice que la mayoría de los pingüinos que son manchados por el petróleo no mueren tanto por la sustancia del petróleo, sino por la tristeza que le congoja a ellos ensuciarse la pechera blanca que tienen delante, entre medio de sus pelos, de su pelaje, que le causa tanto dolor, tanta tristeza verse tan impresentables, que los tira a la ruina y al abandono. Increíble. Un animal, tres cosas diferentes nos enseña. La palabra citada habla en Deuteronomio: cuando se levantaren entre medio de ustedes profetas, cuando se levantaren entre medio de ustedes soñadores que sueñen sueños, que tengan todo tipo de señales, de prodigios, de revelaciones, y si se cumpliere lo que ellos dicen, los prodigios que ellos dicen, tal anuncio diciendo, id y las cosas que hablan y las peticiones que digan, vamos en pos de dioses ajenos, vamos en pos de otras cosas que no conocéis y tienen que servirle. No le presten oído a tales profetas, a tales hombres, a tales soñadores que hablan mucho, que tienen mucho parlanchín, que les encanta salir a predicar, que les encanta salir a hablar, que les encanta ser escuchado, que les encanta todo el tiempo hablar, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me reveló, y estuve hablando, y estuvimos hablando, y estuvimos diciendo. Cuando salgan estas clases de hombres, no le presten atención, porque Jehová vuestro Dios está probándolo a cada uno de ustedes, está probándolo a cada uno de nosotros, para saber si le amamos de verdad, para saber si de verdaderamente de nuestro corazón y en toda vuestra alma está el Señor. Gloria a Dios. Para saber si en nuestro corazón sabemos distinguir lo que es la voz de Dios y lo que es la voz del hombre. Gloria al Señor. Y pasa esto. Grandes iglesias se pierden, grandes ministerios se pierden, grandes hombres de Dios se pierden, porque un día, estando en el secreto de Jehová, escuchaban la voz de Jehová, oían la voz de Jehová, aplicaban la voz de Jehová, obedecían a la voz de Jehová, hacían lo que la voz de Jehová le decía, pero un día, no obstante, se descuidaron, un día, no obstante, empezaron a ir en pos de lo que ellos mismos querían hacer, en pos de lo que ellos querían que sucediera, que pasara, su propia obra, y dejaron de escuchar a Dios y fueron en pos de su propio oído, o aún peor, en pos de la voz de los hombres, en pos de la voz de que tengo al lado, en pos de la voz de aquel que me dice que hago las cosas bien, en pos de aquel que me dice, me frené a la espalda y me dice, la verdad eres un hombre de Dios, la verdad como vos no hay, la verdad como vos no va a haber otro, la verdad como vos la obra que haces es extraordinaria. En la voz del hombre se perdieron grandes ministerios y grandes hombres de Dios. Cuando oigas la voz de Jehová, cuando anduvieres la voz de Jehová, cuando le temas a Jehová, cuando guardes los mandamientos de Jehová, cuando escuches la voz de Jehová, vas a servirlo a Él, gloria a Dios, y a Él lo vas a seguir, gloria a Dios. No importa lo que alrededor esté sucediendo, no importa lo que alrededor el hombre esté diciendo, no importa lo que digan de ti, ni cuánto inventen de ti, ni importa lo que la gente diga. Cuando tú aprendas a escuchar la voz de Dios, en pos de Dios vas a ir, en pos de Jehová vas a ir, a Él lo vas a servir, por más que los demás digan, no, este sirve a un Dios para hacerse ver, como le sucedió a Nehemías en su momento, cuando él estaba con la espada y con una cuchara trabajando. Oyeron Tobías, Sanbalá, y querían destruir la obra que él estaba haciendo, y más inventaron un profeta para poder destruir la obra que Dios le había mandado a Nehemías. Pero cuando uno oye la voz de Dios, sabe que tiene que servir y sabe a quién tiene que seguir. Gloria al Señor. La palabra nos habla en el libro de San Juan, en el capítulo número 10, una palabra muy conocida que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, gloria al Señor. El buen pastor, no el pastor bueno, dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Si usted puede apreciar, el pastor puede tener un rebaño de 100 ovejas y puede venir una oveja de otro rebaño, puede venir una oveja de otro rebaño y plantarla en medio del rebaño de este pastor,
Y el pastor va a llamar a las ovejas y las 100 ovejas que él tiene lo van a obedecer. Pero la oveja que vino de otro rebaño jamás lo va a obedecer, jamás se va a sujetar, jamás va a pensar igual que su pastor porque no fue enseñado por ese pastor, gloria al Señor. Porque no fue aprendido por ese pastor. Entonces, ¿qué pasa? La oveja desconoce la voz del pastor, desconoce la voz de ese pastor porque no es su pastor. Y empieza el problema, empieza la dramática. Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz, la saben y yo también las conozco. Y en este momento podemos encontrarnos de esta manera esperando el crecimiento que tanto anhelamos en medio de las patitas del pingüino. Esperando crecer de la mejor forma, que no nos suceda nada. En este tiempo donde el crecimiento menguó, donde estamos dependiendo de videos por online, donde la iglesia se manifiesta a través de videos, de llamadas, de audios, a través de un montón de cosas, estamos esperando el crecimiento y a veces creemos que este crecimiento no es suficiente, que podemos caer en la tierra y podemos morir, gloria al Señor. Podemos estar en la etapa, sí, gloria al Señor, de también de creer de que ya nacimos, que ya tenemos la vida, que ya podemos caminar solo y salir a dispersarnos entre medio de los demás. Y ahí en el medio de eso nos perdemos el lugar del nido donde tenemos que estar, gloria al Señor, donde nuestro Padre nos dejó al cuidado, donde nuestro Padre nos colocó, donde Él hizo ese nido para que nosotros estemos. Podemos estar dispersándonos, cambiándonos de otro nido, porque vemos que este no nos funciona, porque vemos que este no es bueno, y me voy a hablar con aquella ovejita, me voy a hablar con la otra ovejita, me cruzo de vereda, voy y vengo, gloria al Señor, voy para allá como los pingüinos, pero en un momento el Señor te dirá y te alzará tu voz y nombrará tu nombre, gloria a Dios, y te preguntará, ¿dónde estás? Te estoy buscando, gloria al Señor. No es tanto lo que nosotros podamos decir, hermano, lo que nosotros podamos hablar, lo que nosotros podamos decir con nuestras palabras. Es lo más importante que el Espíritu Santo, gloria a Dios, hable a través de nosotros. No es tanto lo que Marcos del Río quiera decir, sino lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia, gloria al Señor. Y es tiempo de que nosotros empecemos a escuchar la voz de Dios. Dejemos de escuchar la voz material, dejemos de escuchar la voz de la superación personal, dejemos de escuchar la voz del enemigo que nos habla, que esto no es de Dios, que esto no te conviene, que aquello sí, dale un poquito más al pecado, dale un poquito más al adulterio, a la mentira, a la fornicación, dale, total, hay tiempo para que resuelvas tu vida. Señor todavía no viene, el Señor todavía no ha de venir, las señales hace rato que hablan de señales y todavía nada pasó. Predicadores pasaron como Gille Ávila, el gran evangelista, como muchos de otros más que no lo vamos a nombrar, que dijeron, Cristo viene pronto y todavía Cristo no vino. Total, tengo tiempo para hacer lo que yo quiero, puedo seguir con mi vida normal, puedo seguir haciendo, dispersándome entre otros pingüinos, gloria al Señor, pero la voz del Señor te habla y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Tengo que alimentarte, tengo que darte de mi pan, tengo que darte de mi fuerza, porque tú eres mi hijo, gloria al Señor. Y mientras pasaban el tiempo, podemos estar en la tercera etapa, llegar a la edad avanzada, adulta, navegar, nadar en el mar. Pero en un momento de nuestra vida nos descuidamos y nuestra vestidura blanca se mancha con el pecado, con el petróleo. Pero hoy hay una buena noticia, aquel que dice, mis ovejas oyen mi voz, ese mismo Señor limpia pecados y perdona, gloria al Señor. Ese mismo Señor da otra oportunidad. Cuando el hombre no te da, cuando tu padre, cuando tu madre, cuando tus familiares, cuando un montón de personas a tu alrededor te etiquetan y dicen que tú ya no cambias, que tú ya no tienes oportunidad, este hombre que hace saber que su voz audible puede penetrar tu corazón, este hombre te dice en esta hora que te puede cambiar, que puede salvarte, que puede sanarte, que puede restaurarte, aunque el diablo no quiera, gloria al Señor. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, que pasemos los años en el Evangelio hablando de que hablamos de parte de Dios y no tengamos nada bueno que decir. Que hablemos de paz cuando no la tengamos. Que hablemos de paz que en nuestro hogar, cuando en nuestro hogar hay división, hay pleito, hay pelea, hay falta de respeto, hay manos que se levantan en contra del cónyuge, gloria al Señor. Que hablemos de amor cuando no lo damos. Cuando lo compartimos solamente a través de una pantalla o arriba de un púlpito, pero cuando tenemos que ir a los papeles nos olvidamos de la gente que necesita del Señor.
Que hablemos de amor cuando no lo sentimos, cuando no somos conmovidos con el Señor, a tener un poco de compasión por aquel que está sufriendo y no tiene nada. Que hagamos oídos sordos, porque nosotros sí estamos bien y estamos cómodos, gloria al Señor. Dios nos pueda nuevamente dar un corazón de carne, quitarnos el corazón de piedra, gloria al Señor. Que podamos entender que la voz de Dios se aplica a través de los hechos y no de las palabras, gloria al Señor. Porque podemos hablar muy bonito, podemos decir muchas cosas. Saúl, hermano, se cansó de hablar, se cansó de hacer, se cansó de proclamar, se cansó de hacer holocausto, pero Dios no le hablaba más a Saúl, gloria al Señor. Y en este tiempo te puede estar pasando, por más que tenga años en la iglesia, que Dios ya a ti no te está hablando. Oh, santo, que Dios contigo ya no habla más, porque te has equivocado, te has desviado tanto de la palabra, de lo que eras, porque escuchaste tu propia voz. Como dice la palabra, para su ruina se ensoberbeció. Quizás esté escuchando más tu voz y la voz del hombre. Aquellos que te dicen, sí, haces todo bien, muy bien. Qué bueno que sos, qué bien que lo haces. Y ya la voz de Dios no lo escuchás. Ya la voz de Dios ya no prestas atención. Y lo peor te puede suceder como le pasó a Saúl. De ir en pos de una voz de una adivinadora. Que le revele lo que tenía que hacer, gloria al Señor. Dios reprenda. ¿Sabe qué? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, gloria a Dios. Es tiempo de recurrir a la voz del Señor. Es tiempo de decirle, Señor, aquí está mi vida, tómala por completo. Aquí está mi situación, Señor, tómala completo, Señor. Señor, ya no te oigo, ya no te siento, me estoy muriendo, Señor. Pero en esta hora tú tienes el poder, Señor, de volverte a mí y restaurarme, gloria al Señor. Este es el momento preciso para que volvamos al Señor, a la fuente. Cuando oyeres algún profeta, algún soñador, y usted lo va a ver, hay muchos por ahí, vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces, dijeron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Hoy es un tiempo de mucho discernimiento espiritual. Muchos peces en pecera ajena. Mucha gente que roba almas, que se cambian de iglesia, que van para aquí y para allá, porque no oímos la voz de Dios. Se lo puede decir un hermano y doy fe de eso. Si hoy pude tener la madurez que tengo ahora cuando tenía 20 años, cuando tenía 25, ¿cuántos dolores de cabeza me hubiese evitado por escuchar la voz de Dios a través de hermanos que me hablaban y me corregían? Pero no, yo quería hacer mi propia obra. Hermano, esto no se trata de nuestra obra, esta es la obra del Señor, gloria a Dios. Y Dios busca hombres santos y piadosos, sin nada en el corazón, para que puedan ser usados, no para dar locución y para dar grandes programas y para ser vistos y para ser conocidos. No, hermano, eso no es el Evangelio. El Evangelio es ganar almas, almas que se están perdiendo, gente que está sufriendo. Jesús vino a los vil, a los menospreciados, a aquellos que están abandonados, a aquellos que no tienen nada, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que tienen crisis existenciales, crisis sociales, crisis de abandono. Por eso vino el Señor Jesús, no por usted y por mí que estamos de traje y de corbata. Él vino por ellos. Así que si hoy escuchas la voz de Dios, pongámonos a cuenta, porque es tiempo todavía de poder reconocer nuestros errores y decirle, Señor, aquí estoy. No quiero ser una oveja clonada, Señor. Yo quiero ser tu oveja, yo quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero sentirte nuevamente en mi ser. Quiero sentirte, Señor, nuevamente en mi corazón. Gloria al Señor. Dios los pueda bendecir, hermano. Dios puede estar supliendo todas sus necesidades. No escuche la voz de los medios, ni la voz del presidente, ni la voz de aquellos grandes predicadores que incitan a salir, a hacer y todo lo demás. Escuche la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Ni siquiera preste atención a la voz de su Espíritu, a la voz del Espíritu Santo que escuchar, a la voz del buen pastor. A la voz del buen pastor hay que oír. Firmes y adelante, valientes y esforzados. A Dios la gloria, a Dios la honra y a nosotros solo nos espera la victoria. Dios les bendiga.